Pero vamos a hablar de otro tema. Para eso está en línea quien nos va a ayudar a ilustrarnos sobre esta cuestión, que es Rafael Araya Masri, presidente de la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Rafael, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por haber accedido a esta conversación, porque el principal interrogante es si las últimas elecciones en Israel pueden preanunciar un giro o un cambio en una situación profundamente conflictiva, como es la que tiene que ver con la acción de la construcción de las colonias dentro de los territorios, la situación al respecto de la propia Autoridad Nacional Palestina en relación a las políticas de Bibi Netanyahu, porque daría la impresión que la sociedad israelí está comenzando, por lo menos expresado a través del voto, a dar un giro en lo que ha sido hasta ahora un manejo muy concreto por parte de los ultraortodoxos y los sectores de la derecha en Israel, ¿no? Sí, mira, estamos siguiendo con mucha atención lo que pasa con todo el proceso electoral israelí, porque vemos un Netanyahu necesariamente en retirada, aferrándose a cualquier artimaña política, digamos, y a cualquier política de alianza con tal de permanecer en el poder. Pero rescatemos como primer dato que Netanyahu se enfrenta a un proceso judicial por corrupción que es muy duro para él. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, el paraguas protector que le genera seguir en el cargo de primer ministro es lo que él quiere salvaguardar para él, para su esposa, para su hijo y para todos los negocios que hizo, digamos, durante estos largos años a cargo del Ejecutivo israelí. Respecto al futuro que se viene, de alguna manera, un Benny Gantz, un liberal, un laico, digamos, que quiere la preservación de determinados valores liberales en la sociedad israelí para evitar, digamos, una desviación hacia allá, una ultraderecha irrecuperable que sobre todo la religiosa, representa también, digamos, una nueva esperanza para que de alguna manera se pueda volver a instalar la posibilidad de un diálogo que lleve a una solución negociada de esta ya larga historia entre israelíes y palestinos. Es decir, no nos olvidemos que Benny Gantz sacó 2 parlamentarios más que Netanyahu, no le alcanza para formar gobierno, al igual que a Netanyahu, pero hay un dato que no es menor: cualquier gobierno de unidad que se haga en Israel, incluso hay muchos parlamentarios del Likud, el partido de Netanyahu, dispuestos a negociar un gobierno de unidad sin Netanyahu, y ya comienzan a decirlo un poco más elevadamente en el tono de voz. Coloca a la lista conjunta árabe, que sacó 13 escaños, digamos, como líder de la oposición, y eso evidentemente es un acceso a otros factores de poder dentro de la sociedad israelí que pueden incidir, aunque sea muy poco a poco, en un cambio de política que privilegie el diálogo, que privilegie una negociación de paz que preserve también, sobre todo, la tesis de 2 estados para 2 pueblos, y se salve la solución de los 2 estados, que con la colonización extrema que ha promovido Netanyahu hoy en el terreno mismo se hace prácticamente inviable, ¿no? Claro, bueno, pero ahí tenemos realmente, y por eso agradezco tanto que nos ilustres con tu conocimiento directo en tu relación como hombre vinculado a la causa palestina, porque en realidad la mayor parte de la información que recibe el ciudadano en cualquier lugar es una información que está basada en hechos puntuales de carácter bélico. Es muy difícil a veces, inclusive, seguir la información de lo que son las profundas diferencias dentro de la propia sociedad israelí entre el ciudadano laico, en muchos aspectos vinculado a una ideología vinculada a las democracias occidentales, y los sectores religiosos, en particular los ultras. Yo recordaba hace 2 años una seguidilla de hechos los días sábados, en donde los colectivos tenían que pasar con custodia policial por algunos barrios ultraortodoxos porque eran apedreados. Así es, ¿no? Así es. Yo creo que todo ese espacio que le generó Benjamín Netanyahu para tenerlos de aliado
transformó, digamos, a la religiosidad, a los grupos extremos religiosos, los transformó él en un factor de poder y en un factor decisorio de muchas cosas. Es decir, él hizo demasiadas concesiones a la sociedad laica y fue entrampándose en una telaraña llena de privilegios, incluso con sectores judíos, religiosos, que no hacen el servicio militar, claro, porque se niegan a las exigencias de la sociedad civil, pongámosle civilizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, las contradicciones, las propias relaciones de poder dentro del Estado de Israel, también, más allá de lo que ocurre con los palestinos, significa una serie de interrogantes para los cuales todavía no tenemos respuesta, porque, digamos, la categorización social que existe dentro de la sociedad israelí, por las distintas procedencias de sus componentes, es decir, no es lo mismo un ashkenazi que un mizrahi, que un sefaradí, que un falasha. Entonces, eso mismo crea un condicionamiento social, y yo te quiero ejemplificar una sola cosa respecto de la degradación a la que ha llevado Netanyahu a la sociedad israelí, en tanto su voz crítica respecto a las políticas de gobierno. Cuando en el año 1982 el Estado de Israel invadió el Líbano, ¿no?, para ir a combatir a la presencia de la guerrilla de la OLP en ese país, en Tel Aviv marcharon 400.000 personas, 400.000 israelíes en las calles de Tel Aviv y en otras ciudades israelíes, exigiendo la inmediata retirada de las tropas israelíes del Líbano y el fin de esta agresión, digamos, que significó además la tragedia de Sabra y Shatila en el medio, ¿no? Claro. Cuando fue en 2014 el ataque a la Franja de Gaza, el más sangriento por parte de la Fuerza Armada israelí, en Tel Aviv marcharon 10.000 israelíes para condenar, digamos, esta violación flagrante del derecho humanitario internacional contra la población civil en la Franja de Gaza. Entonces, 400.000 en el 82, 10.000 en el 2014, te evidencia de alguna manera un camino de degradación de determinados valores por esta inclinación hacia la derecha que ha ido teniendo la sociedad israelí. ¿En qué consiste esto? En la falta de contacto, en promover la falta de contacto entre israelíes y palestinos por parte de Netanyahu, ¿no? En políticas draconianas de represión a la población palestina, pero al mismo tiempo seguir con un proceso de enajenación de la sociedad israelí. Es decir, que ya Netanyahu haya sacado más del 30% de los votos me parece grave. Bueno, pero la sociedad laica, digamos, muchas veces repudió estos caminos que Netanyahu se ha encargado de acelerar, ¿no? Sí, ahí lo que ocurre es que hay una multiplicidad de factores. No sé si has tenido oportunidad de ver la miniserie que ha subido Netflix la semana pasada, que cuenta la historia de quien es considerado uno de los espías más extraordinarios de la era de los Cohen. Sí, de Eli Cohen. Sí, no la vi todavía, pero, no la viste, pero bueno, ahí hay algunos toques finitos que hay que conocer y entender de historia, pero muestran muy delicadamente la cuestión de la diferencia entre los sefaradíes, los askenazis, ni que hablar las diferencias que hay con los judíos etíopes. Digo, esto yo lo digo en favor de lo siguiente, digo, somos todos humanos, somos todos personas, todos en cualquier grado o situación podemos tener diferencias, y no está mal que de esto se hable. Ahora te quiero pedir una ilustración sobre este tema que a mí me impacta muchísimo, que es la existencia de un bloque de 17 legisladores árabes en el Parlamento, en la Knesset. ¿Cómo se mueve eso dentro de la sociedad del Estado de Israel, siendo, estimo yo, estos legisladores árabes israelíes de todo derecho? Claro, de todo derecho un poco condicionado, te diría, porque ya son varios los legisladores árabes que han sido desprovistos de su cargo y encarcelados. Hay una diputada que fue encarcelada, pasó 7 meses en la cárcel, digamos, porque no son lo suficientemente sionistas, al decir de Benjamín Netanyahu. Entonces también tienen una serie de condicionamientos, y que esto se agrava más aún, José Luis, con la declaración de Estado-Nación del pueblo judío. Cuando se proclama la ley de Estado-Nación del pueblo judío,
automáticamente quien no es judío pasa a poseer una condición distinta del que sí lo es, porque esa declaración dice el derecho a la autodeterminación corresponde solo al pueblo judío. Es muy interesante leer esa declaración porque en el fondo explicita el deseo de la ultraderecha de reconocerse a sí mismo, digamos, como los únicos dueños de la tierra y los únicos que tienen derecho a vivir allí. Y esto, si tú te acuerdas, llevó a la renuncia de 2 generales y de varios oficiales de origen druso, que es otra minoría de origen árabe en Israel, porque, digamos, era su manera de protestar contra un hecho profundamente discriminatorio. Entonces, son esos los ejes sobre los que la propia sociedad israelí tiene que actuar. Es decir, yo no tengo, jamás he tenido el prejuicio religioso, ni he colocado en un pie de igualdad a conceptos como judaísmo, sionista, israelí y semita. Tengo muy clara cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces creo que es muy bueno el abordaje que tú haces de llevar claridad a la opinión pública sobre de qué estamos hablando. Es decir, no es posible que se instale en una sociedad que criticar la política del Estado de Israel se transforme en un judeófobo o en antisemita. Porque en estricto rigor yo también lo soy por mi origen palestino. Entonces, creo que yo te felicito realmente por abordar estas cuestiones que creo que llevan claridad, llevan información, y vamos a ver, creo que Israel vive días críticos en función de la formación de este nuevo gobierno, y será la propia sociedad israelí la que juegue esta carta de poder transformarse en una sociedad más tolerante, desfascistizar algunas prácticas que Netanyahu ha hecho carne, digamos, en el propio Israel, porque incluso se han preocupado prolijamente de destruir la oposición interna, es decir, a movimientos como Breaking the Silence, que rompiendo el silencio, pasa ahora a todos los movimientos progresistas de Israel, por ejemplo, les han prohibido recibir fondos desde el exterior para realizar sus actividades. Una organización de derechos humanos tan relevante como B'Tselem, que ha hecho un trabajo minucioso de ayuda, de denuncia de las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, también le han coartado hasta su propia libertad de movimiento en función de que no sigan denunciando esto. Eso es un proceso de fascistización, de utilizar el poder del Estado para inhibir la libertad de voces en el Estado de Israel. Eso es lo que tiene que cambiar la propia sociedad israelí, ¿no? Bueno, evidentemente ellos sí tienen, me da la impresión que esta elección lo demuestra, que la simiente está, por supuesto que además eso le constituiría un valor agregado en un universo donde lamentablemente el mundo islámico está atravesado por la división intestina de dos extremismos religiosos como son el wahabismo y el sector, digamos, que domina en lo que es ISIS hoy, y que además termina cubriendo todo y no deja de debatir estas cosas con lógica, ¿no? Con sentido común. Mira, hoy en New York Times dice una frase extraordinaria, dice: Arabia Saudita peleará la guerra con Irán hasta el último norteamericano. Es decir, me parece una síntesis extraordinaria de la degradación de la política de Medio Oriente, a la que ha llevado además el propio Donald Trump, ¿no? Sí. Esa incondicionalidad que es perniciosa, porque cada apoyo incondicional de los Estados Unidos a algún país implica impunidad. Implica un paraguas protector para aceptar todo lo que ocurre dentro de un determinado espacio. Entonces, la señal potente de estas elecciones en Israel es que se abre una puerta, una puerta por la cual, digamos, se pueda confluir sobre todo al equilibrio en un concepto, José Luis, a que el ciudadano israelí aprenda a mirar como un igual a un ciudadano palestino. Digamos, entender la otredad, entender al otro como un par, digamos, y no como un sirviente o como un enemigo o como el peligro para su vida diaria. Claro. Esas serán las bases del diálogo sobre las cuales se tendrán que sentar a futuro para poder llegar a una solución de 2 estados para un pueblo, o si tú quieres, incluso de un estado único, donde cada ciudadano
tenga iguales derechos e iguales deberes ante la ley. Bien. Yo sigo apostando por la paz y sigo apostando por el diálogo como única alternativa de resolver el conflicto, José. Sin ninguna duda, Rafael, desde ya muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración sobre estos delicados y complejos temas. Buena jornada, muy amable. Que tengas un muy buen día, hasta pronto, muchas gracias.